Hoy quiero compartirles algo que Dios me estuvo hablando acerca de esto. Y el tema que le he puesto a este mensaje es Jesús y las prioridades. Amén. Como dice Jesús y las prioridades. El diccionario dice acerca de las prioridades que es una cosa que se considera más importante que otra. Así de sencillo. Una cosa que se considera más importante que otra. Hay una historia muy interesante en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y es una historia que quizás muchas veces la hemos leído y la pasamos por alto, pero es bien importante. Lucas 10, 38 dice, en el nombre de Jesús, ¿estamos allí? Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, habla de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. La primera característica que la Biblia nos señala sobre Marta era que estaba preocupada por los quehaceres de la casa. Amén. Y esta misma preocupación que ella tenía por los quehaceres de la casa, o por los oficios, por llamarlo así, la llevó a considerar que era más importante atender la casa que atender al invitado, en este caso Jesús. Amén. Y yo me pongo a pensar, y es que algo tan sencillo como los quehaceres de la casa, ¿cuántas veces no ocupan primeramente el tiempo que le debemos dedicar a Dios? Por ejemplo, nos levantamos y es con el afán de los quehaceres de la casa. Amén. Y algo tan sencillo como esto, a Marta la tenía preocupada. Amén. Y en vez de atender a Jesús, que ese día estaba en su casa, prefirió enredarse con los quehaceres de la casa. Amén. Yo digo que cuántas veces nosotros no nos ha pasado igual. Cosas tan sencillas como esta, pero que ocupan muchas veces, o le damos prioridad antes que a Jesús. Amén, iglesia. Lo segundo es que Marta quería involucrar a su hermana en sus preocupaciones. Amén. Queriéndola sacar de la comunión que ella tenía con Jesús. Cuando le dice, Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que venga y me ayude? Amén. Y es que el que está preocupado siempre va a querer preocupar a otro también, o siempre va a querer involucrar a otro en su preocupación. Sin embargo, dice que la respuesta de Jesús fue bastante contundente. Amén. Cuando Jesús dice, y creo que tampoco Jesús lo dijo regañándola, sino más bien en tono de amor, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. ¿A qué se refería Jesús? Que Marta había escogido la mejor parte. Que Marta, más allá de preocuparse por lo que había que hacer, María, más allá de los quehaceres de la casa, María escogió estar a los pies de Jesús y escucharlo. Amén, iglesia. Y es que María escogió estar a los pies de Jesús. María no permitió que los afanes y las preocupaciones de la vida la turbaran. Amén. Y la sacaran del propósito. Amén. Y es que cuántas veces hemos escogido otras cosas
Porque dice Jesús que le dice que estás afanada y turbada con muchas cosas. Amén. ¿Y cuántas veces en nuestra vida diaria nos vemos afanados con tantas cosas que no le damos prioridad a lo que realmente vale la pena? Amén. Que es Jesús. Ahora, Jesús no está tampoco diciendo que atender la casa es malo, pero en este caso había una prioridad, que era escuchar a Jesús, estar a los pies de Jesús. Amén, iglesia. Algo tan sencillo como esto, pero vea cuán importante es. Ahora bien, el tema central aquí, ¿qué son las prioridades? Establecer las prioridades. Y Jesús lo dijo muy claro en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. Cuando Jesús dice, mas buscad primeramente, no dice busca de segundo, busca cuando tengas tiempo, sino que Jesús lo estableció bien claro cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Cuando Jesús dijo estas palabras, después de un discurso acerca del afán y la ansiedad, y en este discurso Jesús decía, ¿por qué se preocupan? Si ya les di la vida, si ya les di el cuerpo, ¿cómo no les voy a dar la ropa y la comida y las demás cosas? Amén. Y después Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Normalmente nosotros primero buscamos las añadiduras. Normalmente nos preocupamos por otras cosas, y esas otras cosas están ocupando muchas veces el lugar de Dios. Amén, iglesia. Y quiero que sepas que todo lo que tienes ha sido primeramente por Dios. Tú te has esforzado, lo has trabajado, sí, pero ese empleo que tienes te lo dio Dios. Esa casa que tienes te la dio Dios. Esa familia que tienes te la dio Dios. Amén. Y muchas veces esas cosas que nos dio Dios son las que ocupan o son las que le damos prioridad antes que a Dios. Amén, iglesia. Y esto es algo que es bien importante porque ocurre a diario. A diario le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios. Amén. Ahora bien, ¿cómo saber que mis prioridades son las correctas? ¿Cómo saber que mis motivaciones están bien? ¿Cómo saber que mi escala de valores está sana? Amén. Un día yo escuchaba a alguien, y eso que él dijo nunca más se me ha olvidado. Cuando dijo, cuando Jesús pase de ser una alternativa a ser una necesidad en tu vida, ese día tus prioridades estarán correctas. Ese día tu escala de valores estará bien. ¿Y qué es una alternativa? Una opción. Y hay muchas personas que Jesús es una opción en su vida. Hay muchas personas que tienen a Jesús como una alternativa, no como una necesidad. Amén. Y a veces Dios recurre a situaciones extremas, donde el mismo Dios hasta permite que haya una enfermedad, quizás en nuestra casa. De pronto algún familiar se enfermó y ahí sí Jesús ya no va a ser una alternativa. Ahí sí Jesús pasa a ser una necesidad. Porque queremos que Dios la sane o que Dios lo sane. Muchas veces hasta la misma muerte, ya un caso muy extremo. Porque Jesús no quiere ser una alternativa en tu vida. Jesús quiere ser una necesidad. Que el día que haya culto, tú digas, no puede llover, tronar,
relampagar, pero en cuanto dependa de mí, yo voy a sacar tiempo, el tiempo que Dios se merece, lo voy a sacar para Él. Porque Él es mi prioridad, Él es mi necesidad. ¿Cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Las básicas: comer, beber agua, amén, dormir. Sin las necesidades básicas no podríamos vivir. Y ahora, el día que Jesús se convierta en una necesidad para tú poder vivir, ese día tus motivaciones, tus prioridades estarán en un buen lugar. Amén. Ahora, me llama mucho la atención que hay una historia en la Biblia en donde a Jesús se le presentan 3 personas. Y parece ser que cada persona tenía su agenda propia. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice la escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este fue el primero. Muchos teólogos dicen que en este caso Jesús lo que quiso decir fue: mira, no tengo un hogar. Por eso él primero dice: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, o sea, tienen dónde ir, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar su cabeza. Dando a entender que Jesús tuvo que sacrificar muchas cosas por causa del Evangelio. Lo que también Jesús le está diciendo ante la petición de este hombre, y es la respuesta de Jesús también es muy contundente. Le dice: ¿estás dispuesto a pagar el precio por seguirme a mí? Porque seguirme a mí no te va a costar algo, te va a costar todo. Amén. Y muchas veces creemos que seguir a Jesús nos va a costar algo. No, nos va a costar todo. Amén. Porque seguir a Jesús requiere de abandonar nuestra pasada manera de vivir. Amén, iglesia. Y seguir a Jesús se requiere de saber que ahora Él va a ser lo primero en mi vida. O por lo menos se supone que así sea. Y cuando este hombre escucha lo que Jesús le dijo, ahora Jesús en ningún momento le dijo que no. Jesús le habló claro y le puso las condiciones en la mesa, por decirlo así. ¿Me quieres seguir? Bueno, en el camino no va a haber mucha comodidad. Amén. Porque muchas veces también se nos predica ese evangelio. Recibe a Jesús y todo va a estar bien. Sí, en un sentido sí. Pero van a venir aflicciones, van a venir pruebas. Y cuando vengan las pruebas y las aflicciones, ¿qué vas a hacer? O vas a decir: no, bueno, a mí no me dijeron eso. Jesús claramente dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Jesús nunca dijo que seguirlo a Él iba a ser fácil. Amén, iglesia. En el versículo 59 viene el segundo y dice: y dijo a otro: sígueme. Jesús le está diciendo a esa persona: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre tuvo un privilegio que pocos hombres tuvieron en la Biblia. Porque cuando Jesús se le acercaba a alguien y le decía: sígueme, normalmente ese sígueme representaba que iba a ser del círculo de Jesús, iba a ser uno de sus discípulos, por decirlo así, personales de él, y eventualmente
pasaba de ser discípulo a ser apóstol. Porque a todo lo que Jesús les dijo, sígueme, fue así. Ahora, este hombre, aunque tuvo este privilegio que pocos tuvieron, cuando uno lee esto, o cuando uno lee la petición que este hombre le hace a Jesús, uno pensaría que este hombre está en pleno funeral de su padre. Amén. Y no es así. Uno, estudiando un poco la cultura judía, lo que este hombre le quería decir a Jesús era: deja, yo voy, vivo con mi papá y espero a que él se muera y después te sigo. Lo que conllevaba obviamente un tiempo indefinido, porque ¿y si el papá se moría dentro de 10 años? Amén. Y uno lee esto y pareciera como que, bueno, ¿quién se atreve a decirle eso a Jesús? ¿No? Y era así, o sea, primero en mi familia y después te sigo, ¿no? Espérate a que mi papá se muera y después te sigo. Y por eso es que Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y lo que Jesús quiere decir con esta afirmación es, lo dice más en un sentido espiritual, los muertos espirituales. Deja que los muertos espirituales entierren a los que padezcan de la muerte física. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Ahora, la respuesta que Jesús también le da a entender a este hombre es: despréndete de los lazos familiares que no producen un beneficio espiritual. Porque muchas veces tenemos a la familia por encima de Dios. Y puede ser muy familia, pero si esa familia no te está produciendo un beneficio espiritual, pues ¿qué haces ahí? Amén. Porque hay muchas personas que muy dentro de su corazón desean consagrarse para Dios, pero muchas veces la misma familia llega a ser un obstáculo para eso. Y Jesús lo que le da a entender a este hombre es: bueno, pues despréndete de esos lazos familiares que no te están produciendo un beneficio espiritual. Amén, iglesia. Y suena duro, pero es así. Y Jesús, en muchas partes de la Biblia o dentro de los evangelios, Jesús dijo: el que no aborrece padre, madre, hijo, familia, no es digno de mí. Porque Jesús no quiere ser una alternativa, Jesús quiere ser una necesidad. Jesús quiere ser el primero en nuestras vidas. Amén. Y entender esto es saludable. El tercer, en el versículo 61 vemos el tercer hombre que se le acerca a Jesús y le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. A primera vista, leyendo esto, también uno puede interpretar que este hombre le está diciendo a Jesús: mira, dame media horita, una hora, yo voy y me despido de mi familia. Y tampoco es así. Estaba averiguando algo sobre esto, y es que en la cultura judía, cuando querías decir deja que me despida de mi familia, eso conllevaba a 8 o 10 días y en ocasiones hasta 15 días. Imagínense. Entonces Jesús tenía que esperarlos a todos ellos a que cuando les diera su gana, cuando tuvieran tiempo, le siguieran. Amén. Y no es así, porque el reino de los cielos nunca se detiene. Jesús te llama, pero si tú estás tan ocupado con tu agenda, hay otros a los que Jesús va a llamar. Amén. Tampoco nos creemos tan imprescindibles, o pensar de que si yo no estoy ahí, el reino no avanza. No, avanza contigo o sin ti. Amén, iglesia. Y lo que Jesús quiere darnos a entender es
Mira, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo traje un video para que entendamos un poquito más esta parte. Vamos a ver, el video es cortitico. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que están arando ahí, los bueyes son amarrados, ¿cierto? Y los bueyes, si miran hacia atrás, ya no pueden hacer correctamente el zunco que están haciendo para poder sembrar. Quien los está guiando, este hombre, preferiblemente es mejor que no mire hacia atrás, porque probablemente también el surco se desvíe y dañe el trabajo que le está haciendo. Amén. Es decir, queda prohibido mirar hacia atrás para hacer bien el trabajo que ellos están haciendo ahí. Amén. Listo. Y lo que Jesús nos dice es, mira, no mires hacia atrás. Amén. No mires hacia atrás. Es tan imprudente para el discípulo de Jesús como para el labrador mirar hacia atrás. Porque muchas veces, cuando Jesús nos llama, o cuando ya recibimos a Jesús, decimos, ay, el tiempo pasado yo gozaba tanto. Como quien dice, ahora no te estás gozando. Yo antes. Amén. ¿Y ahora qué? Y para hacer un buen trabajo, para sembrar, Jesús dice, no mires hacia atrás. Y Jesús estaba haciéndole un llamado a esta persona. Pero esta persona primero dijo, no, deja que primero yo vaya a mi casa y me despida de mi familia. Y cuando colocamos tantas cosas por encima de Dios, estamos en pecado. Amén, iglesia. Y ojalá este mensaje sirva para que cambiemos nuestros hábitos de vida. Amén. Ahora, ninguna de estas tres personas puso a Jesús como su prioridad. Y como decía, todos estaban ocupados en algo. Todos tenían su propia agenda. Y cuando quede tiempo, bueno, vamos donde Jesús. Le servimos a Jesús. Y al igual que esta historia, en la Biblia hay una historia también que me llama mucho la atención, porque también pone como ejemplo a tres personas. Y Jesús en cierta ocasión cuenta una parábola. A la parábola se le conoce como la parábola de la gran cena, en donde cuenta la historia de un hombre que hizo una gran cena y convidó a muchos. Amén. Ahora, si entramos a la cultura de ellos lo que hacían era invitarte, mas no te daban la fecha exacta. Te decían, te invito a una gran boda. ¿Vas a ir? Sí. Ok. El mismo día de la boda era que el mayordomo iba y avisaba, hoy es la boda. Pero si ellos ya se habían comprometido y habían dicho que sí, el no asistir a la boda era considerado como un insulto. Amén. Y cuando este hombre manda a su mayordomo para que le avise a todos los que le invitó que ya está todo preparado, en Lucas capítulo 14, versículo 18 dice, y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. O sea, no puedo ir. Después que dijo que sí. Porque si el mayordomo fue, es porque esta persona dijo que sí. Pero ahora dice, no, he comprado una hacienda y así que no puedo ir a esa boda. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos.
te ruego que me excuses. Amén. El versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, como que dice, hey, estoy en plena luna de miel, pues no puedo ir. Excúsame. Amén. Pero la parábola se centra en las excusas de estos hombres o en los pretextos que se inventaron para no ir. Amén, iglesia. Ahora bien, las primeras dos excusas tenían que ver con cosas materiales, ¿cierto? Las primeras dos excusas tenían que ver con cosas materiales. Porque, póngase a pensar algo, yo me puse como a meditar mucho en esto. Y yo digo, ¿quién compra una casa sin antes verla? Nadie. Amén. Usted no va a comprar una casa sin antes no entrar en ella y mirarla y revisarla, que todo esté bien y que le guste. ¿Quién compra unos bueyes sin antes mirar su estado? Nadie. Y la excusa de estos dos hombres fue, mira, compré una casa, no puedo ir. Compré unos bueyes, no puedo ir. Amén. Pero estas dos excusas, ambas tenían que ver con cosas materiales. Porque muchas veces el materialismo nos consume tanto que dejamos a Dios a un lado. Amén. El materialismo nos consume tanto. Y prepárese que ahora viene diciembre. Amén. Prepárese que ahora viene diciembre y ahora usted comienza a preocuparse. Porque no tengo esto y no tengo aquello. Amén. ¿Y Jesús dónde queda? Por allá. En enero nos acordamos de Él. Amén. Porque dicen que ya enero ya vienen las deudas. Y ahí sí toca ir donde Jesús. Amén, iglesia. Oiga, cuando se echaron a reír, revelaron todo. Amén. La tercera excusa tenía que ver con un hombre que puso a su familia antes de todo. Amén. Ahora, lo mejor que podemos mostrarle a nuestra familia es que no son los primeros en nuestras vidas, sino que Jesús es el primero. O sea, tú vas a tener más autoridad con tu familia cuando ellos sepan que ellos no ocupan el primer lugar. Tal vez ocupen el segundo, pero en primer lugar lo ocupa Dios. Amén. Y que ellos sepan eso. Amén. Y que tu familia sepa eso. Vas a tener una mejor familia. Amén. Porque tu familia sabe que primero está Dios. Y que en esa casa lo primero es Dios. Amén. Y eso va a crear un ambiente bien positivo en ese hogar. Amén. Cuando tú establezcas, cuando tú le dejes claro a tu familia que en esa casa reina y gobierna Jesús. Amén. Ahora, cuando Jesús nos contaba estas parábolas, dice que en el diccionario dice que la parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral y espiritual. Ahora, Jesús no narraba las parábolas porque sí. Jesús tenía un propósito cuando narraba cada parábola, porque las parábolas traen un mensaje. Y el mensaje que Jesús quería traer era, mira, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus excusas de hoy? Ahora, estos hombres no aceptaron la invitación que se les daba para la gran boda. Y es una simbología que hoy y en ese tiempo muchos rechazaron a Jesús. Amén. ¿Cuántas personas saben que Jesús hace rato los está llamando? Pero están tan envueltos en tantas cosas que Jesús es una alternativa, no es una necesidad. Amén.
Y yo lo digo por experiencia, porque a mí muchas veces yo sabía que Cristo me estaba llamando. Y yo me hacía el loco. Pero yo sabía que Cristo me estaba llamando. Amén. Cada vez que yo me acostaba, Cristo me hablaba. Ven a mis caminos. Arrepiéntete. Cambia de vida. Cambia de hábitos. Amén. Y qué triste es ver que muchas veces yo sufro mucho cuando hay partidos. O sea, si el partido de Colombia cae el mismo día del culto, hay batalla ese día. Amén. Ese día hay batalla. Porque de pronto usted la novela, bueno, se la pierde. Pero el día que juega Colombia y para rematar ese mismo día hay culto, ese día la iglesia como que está como sola ese día. ¿Cuántas veces cuando hay elecciones de alcaldes, de presidentes, normalmente son los domingos, ¿cierto? Yo siempre he reprochado eso. Usted tiene tiempo hasta las 4 para votar. Y ese día la gente no viene, pues muchos no vienen a la iglesia. No, porque tengo que votar. Amén. Y porque se envuelven, se empeliculan tanto con la política, que durante 3 meses de política Jesús prácticamente no existe. Porque estoy enredado en política y que el político me dé el empleo. Amén. Cuando tú pones la política y tantas cosas por encima de que Dios sea tu prioridad, ahí hay algo malo. Amén. Y con esto termino. Y vuelvo y repito, cuando Jesús pase de ser una alternativa en tu vida a ser una necesidad, ¿cuáles son las necesidades básicas? Ya las dimos. Amén. Y sin las necesidades básicas no podemos vivir. El día que nosotros entendamos que Jesús no es una necesidad, que Jesús no es una alternativa, Jesús no es una opción, que Jesús es una necesidad, ese día vamos a ser mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuántos Dios les habló? Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Y en esta mañana, Padre, tú nos has hablado, Señor. Que cambiemos hábitos de vida, Padre Celestial. Que seamos radicales en nuestras prioridades, Señor. Y que esa prioridad seas tú, Padre Celestial. Que esa prioridad sea el reino de los cielos, Señor. Padre, tú estés en el primer lugar de nuestra escala de valores. Señor, y en esta mañana nos arrepentimos, Padre Celestial. Y te pedimos perdón, Padre amado, porque muchas veces hemos puesto otras cosas como prioridad, Señor. Y hemos sido como Marta, Padre Celestial, que se involucró en tantas cosas y que estaba afanada y turbada. Y prefirió atender esas otras cosas que atender al invitado que era Jesús. En esta mañana nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, por tenerte a ti en segundo lugar. Por tener nuestra propia agenda, Señor. Y te pedimos perdón, Padre amado. Y queremos, Padre, que de hoy en adelante tú seas nuestra prioridad, Señor. Que tú seas nuestra prioridad, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que tú me has dado, Señor. Porque todo tú me lo has dado, Padre Celestial. Yo reconozco que todo tú me lo has dado, Padre amado. Pero hemos sido negligentes, Señor. Y hemos puesto otras cosas por delante de ti, Padre amado. Dale gracias a Dios por la provisión. Dale gracias a Dios por la familia. Dale gracias a Dios por el empleo que tienes. Dale gracias a Dios por la casa que tienes. Gracias, Padre amado, porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú has sido justo, Señor. Y quiero también ser
como tú me mandas que yo sea, Padre amado. Quiero tenerte a ti en primer lugar, Señor, y que nada ni nadie, Señor, me aparte del propósito que tú tienes para con nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús.